Estimado docente, reciba el saludo cordial del grupo número 2 del curso Cálculo aplicado a la física. Quien le habla es el estudiante de Ingeniería Industrial Manuel Benjamín González Nafuñay y seré el encargado de exponerle el resumen y la introducción del proyecto denominado Lanzador tipo Catapulta. La siguiente demostración experimental que presentaremos a continuación nos muestra las fuerzas generadas por una catapulta al disparar un proyectil, cuyo objetivo se logra por la forma de su construcción y las diversas propiedades de las piezas por las cuales está compuesta una lanzadora. Los factores a analizar son el torque, desarrollado en el brazo de la lanzadora, la fuerza ejercida por el resorte, la trayectoria de la masa desde su origen hasta su impacto en el objetivo, la velocidad alcanzada por la masa y el trabajo realizado. Aquí usaremos su momento de inercia, entre otros factores los cuales son tema a tratar en nuestro curso de cálculo aplicado a la física. El movimiento parabólico es un tipo de movimiento en el cual un objeto sigue una trayectoria curva descrita por una parábola bajo la acción de la gravedad. Se utiliza en la ingeniería para el diseño de proyectiles y sistemas de lanzamiento de objetos a larga distancia y con gran precisión. Además, este estudio también es importante en el análisis de fenómenos naturales, como la trayectoria de proyectiles disparados por volcanes en erupción, o la predicción de la trayectoria de objetos en caída libre, como meteoritos o aviones en emergencia. En resumen, el movimiento parabólico es una herramienta fundamental en la ingeniería y la ciencia, permitiendo el diseño de sistemas y dispositivos que requieren de una precisión y alcance específico para su funcionamiento adecuado. Dentro de los problemas que podemos solucionar con el uso de la catapulta, tenemos estos dos posibles escenarios. Uno, el lanzamiento de materiales y equipos, donde las catapultas pueden utilizarse para lanzar materiales y equipos pesados a grandes distancias, en construcción de edificios y puentes. Esto puede ayudar mucho a mejorar la eficiencia y la seguridad en el lugar de trabajo. 2. Pruebas de impacto. Las catapultas también se utilizan en pruebas de impacto de materiales y equipos, como por ejemplo, se puede lanzar una parábola de acero contra una estructura de concreto, para así evaluar su resistencia y durabilidad. Este proyecto se desarrolla como parte aplicativa de los temas desarrollados en clase. Para esta actividad se realizará una representación en la cual se podrán observar un cuerpo siendo desplazado, generando un movimiento en forma de proyectil, generando un movimiento parabólico. Nuestro proyecto se enfocará en el movimiento parabólico, sabiendo que este tipo de movimiento está compuesto de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento vertical de caída libre. En nuestro caso, trabajaremos ambas. El trabajo tiene el fin de entender el movimiento y recorrido de un objeto al ser proyectado por una catapulta. El desarrollo de este proyecto nos permitirá poder trabajar con datos reales obtenidos mediante el... Profesor, compañeros, buenas noches. En este oportunidad voy a exponer la introducción de la física aplicada en una lanzadora. Dentro de los problemas que podemos solucionar con el uso de una catapulta, tenemos estos posibles escenarios. El número 1, el lanzamiento de materiales y equipos. Las catapultas pueden utilizarse para lanzar materiales y equipos pesados a grandes distancias en una construcción de edificios y puentes. Como punto número 2, tenemos la prueba de impacto. Se puede tomar como ejemplo lanzar una bola de acero contra una estructura de concreto para evaluar su resistencia y durabilidad. En la actualidad lo vemos también para la demolición de edificios. Este proyecto podrán observar un cuerpo siendo desplazado generando un movimiento en forma de proyectil, generando un movimiento parabólico. Sabiendo que ese tipo de movimiento está compuesto de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento vertical de caída libre. En nuestro caso, trabajaremos con ambas. Veremos variables en relación a la velocidad en X, donde aplicaremos temas como altura máxima, alcance máximo, tiempo de vuelo, entre otros. En los antecedentes, podemos ver que una catapulta es un dispositivo balístico utilizado para impulsar un proyectil a largas distancias, sin pólvora u otros propulsores, especialmente en varias máquinas de asedio antiguas y medievales. Una catapulta utiliza la liberación repentina de energía potencial almacenada para impulsar su carga útil. La mayoría convierte la energía de tensión o torsión que se ha acumulado lenta y manualmente dentro del dispositivo antes de ser liberada, a través de resortes, alambres enrollados u otros materiales mecánicos. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, objetivos. Objetivos generales.
Se busca comprender los principios o leyes fundamentales de la física implicados en un lanzamiento con una catapulta. Las leyes implicadas serían la ley de inercia o primera ley de Newton. Antes de que se active la catapulta, el objeto se encuentra en reposo y sigue esta ley. Ley fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton. Durante el lanzamiento con catapulta se aplica una fuerza a través del mecanismo de esta, lo que provoca una aceleración del objeto lanzado. Principio de acción y reacción o tercera ley de Newton. Cuando la catapulta lanza un objeto hacia adelante, se provoca una reacción que empuja hacia atrás el mecanismo de este. Ley de conservación del momento lineal. Durante el lanzamiento con catapulta, el objeto lanzado adquiere un momento lineal en dirección del lanzamiento, mientras que el mecanismo de la catapulta adquiere un momento lineal igual en dirección opuesta. Ley de conservación de energía. Durante el lanzamiento con catapulta, la energía potencial almacenada en el sistema como resortes o tensión en cuerda se convierte en energía cinética del objeto lanzado. Estas leyes de la física son fundamentales para comprender el lanzamiento con catapulta, cómo se relacionan las fuerzas, la aceleración, la conservación de energía y el momento lineal en este tipo de lanzamiento. Objetivos específicos. Se busca entender el funcionamiento de cada componente de la catapulta y su utilidad. Comprender la estructura y funcionalidad de cada aplicación física en las diferentes partes de la catapulta. Establecer de manera precisa las magnitudes fundamentales que conforman una catapulta. Utilizar el principio de conservación del móvil en diferentes puntos de la trayectoria del objeto. Resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento vertical con caída libre, movimiento de proyectil con caída libre, movimiento circular uniforme variado y momento de fuerza, ya sea estática o dinámica. Y por último, identificar la aplicación de la física en la vida diaria. Eso sería todo. Gracias. Mi nombre es David Fernando. Vamos a hablar acerca sobre el marco teórico. Podemos definir que la catapulta es un arma antigua, poderosa e ingeniosa, y es un ingenio militar antiguo. Se basaba en los principios de la física para su funcionamiento eficiente. Su diseño y construcción aprovechaban diversas leyes físicas para lograr lanzamientos precisos y potentes. Se puede hablar con un poco de historia. La catapulta, a ser un instrumento militar utilizado en la antigüedad, surgió en la época antigua en la antigua Grecia y fue perfeccionada por los cartagineses y los romanos, ¿no? En cuanto a darle un poco sobre los principios físicos utilizados de dicha catapulta, son la tensión y liberación de energía, ¿no? La catapulta almacenaba energía potencial en la tensión del mecanismo, ya sea a través de la cuerda enrollada de un sistema de torsión. Al liberar la tensión de manera controlada, la energía potencial se convierte en una energía cinética. En cuanto al mecanismo de la palanca, la catapulta utiliza un brazo móvil y una canasta en su extremo para lanzar el proyectil, como podemos ver acá en las imágenes, ¿no? También al aplicar esta tensión al brazo y bloquearlo en su posición, se crea una palanca que permite una liberación rápida y poderosa del proyectil, como podemos ver. En cuanto a la proyección de proyectiles, la catapulta se utiliza para lanzar proyectiles de gran tamaño y peso, como piedras, de bolas y fuego. Y eso sería en cuanto al marco teórico. Un cordial saludo, profesor. Mi nombre es Jean-Pierre García. Continuando con la exposición, en esta parte indico la fundamentación 1. Una catapulta es una máquina que utiliza la energía potencial almacenada en un contrapeso para lanzar un objeto a una distancia determinada. El lanzamiento de una catapulta se puede explicar a través de los siguientes conceptos en física. Para calcular la energía potencial y cinética en el lanzamiento de una catapulta, se pueden seguir los siguientes pasos. La energía potencial que almacena en el contrapeso de la catapulta cuando se levanta,
Cuanto más se levanta el contrapeso, mayor es la energía potencial almacenada. La energía cinética se produce cuando el contrapeso se libera y se mueve hacia abajo, transfiriendo su energía potencial al brazo de la catapulta. El brazo se mueve hacia arriba y el proyectil se lanza hacia adelante. Se describe un movimiento parabólico que es la combinación de movimiento horizontal y vertical. En resumen, el lanzamiento de una catapulta se basa en la transferencia de la energía potencial a energía cinética, lo que produce un movimiento parabólico del lanzamiento del objeto lanzado. En la siguiente fórmula podemos indicar lo siguiente, que E sobre C es la energía cinética en julios, M es la masa del proyectil en kilogramos, V es la velocidad del proyectil en metros por segundo. Para medir la velocidad del proyectil se puede utilizar diferentes métodos como cronómetro. En esto la fórmula indica que d es la distancia recorrida en metros y t es el tiempo en segundos. El sensor de movimiento que se utiliza para medir la velocidad del proyectil en el momento de lanzamiento. Es importante tener en cuenta que estos factores pueden variar dependiendo de las características específicas de la catapulta y el proyectil utilizado, y que es necesario considerarlos en conjunto para obtener una medición precisa de la energía cinética del proyectil lanzado. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad estamos haciendo el trabajo sobre la catapulta, ¿no? Sobre las fuerzas que intervienen y las leyes que intervienen en este tipo de lanzamiento. A continuación voy a darle una fundamentación que me ha tocado a mí, ¿no? Entonces, en este proceso, bueno, la demostración experimental de las fuerzas generadas por una catapulta al disparar un proyectil es un tema de gran importancia en el campo de la física aplicada, ¿no? La catapulta es un dispositivo mecánico que utiliza la energía potencial almacenada en un resorte o en una cuerda tensa, ¿no? Para lanzar un objetivo a una cierta distancia determinada, ¿no? El estudio de las fuerzas que intervienen en el funcionamiento de la catapulta es fundamental para comprender los principios de la cinemática y la dinámica, ¿no? En la demostración experimental de la catapulta se analizan los factores que intervienen en el movimiento parabólico, ¿no? Del proyectil, ¿no? Al ser lanzado, como la velocidad inicial, la altura del lanzamiento, la masa del proyectil, ¿no? Y la resistencia del aire, ¿no? Esos factores tienen que entrar a tallar para que pueda ser dirigido el, el proyectil de un lugar hacia otro. También a su vez estudian las fuerzas que actúan sobre la catapulta, ¿no? Como la fuerza de la tensión de la cuerda o el resorte, o la fuerza de la fricción y la fuerza de la gravedad. El objetivo de la demostración experimental de la catapulta es demostrar que el movimiento parabólico de caída libre es un fenómeno físico que puede ser explicado por la ley de la cinemática y la dinámica. Para lograr este objetivo, se construye un modelo a escala de una catapulta y se observa el movimiento del proyectil en su recorrido. También se muestra la aplicación de las leyes de la física y el funcionamiento de la catapulta. En cuanto a las propiedades de las piezas de la lanzadora, que son importantes para generar las fuerzas necesarias, se debe tener en cuenta la resistencia y la elasticidad del material, ¿no? Utilizadas para construirla, ¿no? Mientras más elasticidad tenga, más será el impulso. La cuerda o el resorte deben ser lo suficientemente resistentes para soportar la tensión generada al momento del lanzamiento, pero también deben ser lo suficientemente elásticas, ¿no? Para almacenar la energía potencial necesaria para lanzar el proyectil a la distancia deseada, ¿no? Eso es lo que había comentado hace un momento, ¿no? Mientras más eh, retraigamos el proyectil, mayor impulso va a tener, ¿no? Luego de esto también hay que tener en cuenta la geometría de la catapulta, ¿no? Ya que la forma de la estructura puede afectar la dirección, de acuerdo a cómo
tengamos desarrollada la catapulta, vamos a tener también la fuerza de proyección que vamos a aplicarle. Bueno, espero que pueda ayudarles este esta breve explicación sobre las fuerzas que se aplican en un lanzamiento, ¿no? Por medio de una catapulta, ¿no? Y tengamos en cuenta esos puntos, ¿no? Bueno, eso sería todo con parte de mi exposición. Muchas gracias. Buen día compañeros, en esta oportunidad voy a exponer lo relacionado a cálculos, funcionamiento y cálculos, metodología y cálculos de nuestro proyecto relacionado a una lanzadora tipo catapulta. En primer lugar, respecto al funcionamiento de la catapulta, pues está relacionado con las leyes de la física. Muchas veces usábamos la torsión, almacenaba la energía mecánica a través de hilos, ¿no? Luego se liberaba la energía para comenzar otro mecanismo habitual de las catapultas. Esto consistía en alzar el brazo que era tirado hacia la parte baja de una cuerda, ¿no? A la que estaba sujeta, ¿no? Luego se cargaba el proyectil y luego el brazo se rompían los hilos, ¿no? Que sujetaban el brazo, y la liberación de la tensión provocaba un movimiento repentino que permitía lanzar una piedra, ¿no? Entonces, respecto a los cálculos que hemos encontrado para poder aplicar en este proyecto, pues uno de ellos, el principal, digámoslo así, es el movimiento parabólico al momento de lanzar, al momento de realizar el lanzamiento del objeto, ¿no? De la piedra, de lo que se desee lanzar. Esto se puede aplicar a varios aspectos, desde el hecho de poder calcular movimiento al momento de lanzar un balón, encestar un balón al momento de jugar básquet, por ejemplo, al momento de lanzar esas máquinas lanzadoras para los que juegan tenis, ¿no? Los jugadores de tenis, entre otros, ¿no? Muchas aplicaciones. Entonces, como podrán ver aquí, tenemos una aplicación respecto al tiro parabólico, ¿no? Hemos elegido datos puntuales, una velocidad de 40 metros por segundo de lanzamiento, un ángulo de 45, digamos, para poder obtener el mayor alcance, ¿no? Horizontal. En el tiro sabemos que en 45 grados se obtiene el mayor alcance, ¿no? El mayor alcance horizontal. Si se desea lanzar un objeto con un alcance, con una altura máxima, pues se lanzará de repente con un mayor ángulo. Si deseas tener un menor ángulo, pues vas a tener un menor alcance, ¿no? Y así va variando de acuerdo al ángulo con el que se lance el objeto, ¿no? En este caso, respecto a la catapulta. Y bueno, la altura de la cual se está lanzando, pues es un edificio de 1,5 metros de altura, ¿no? Nosotros podemos ver ahí los resultados que se han obtenido, que es un alcance horizontal de 164 metros, aproximadamente 165 metros casi. Y bueno, pues ahí nos muestra la ecuación. Todo eso lo hemos obtenido de GeoGebra. Es una aplicación donde podemos realizar ciertos cálculos. Hemos elegido utilizarla para poder representar, en este caso, el lanzamiento del tiro parabólico. Luego podemos ver, respecto a la estática, dinámica y lo relacionado al torque, pues el torque, en cuanto a la estática, podemos definir, ¿no? Que los movimientos de torque o de torsión que van en un sentido, ¿no? Al momento de realizar una palanca o de repente hacer fuerza, aplicar fuerza con una llave, con una herramienta, ¿sí? Los momentos de torque en un sentido siempre van a ser iguales a los momentos de torque en el sentido contrario, ¿no? En este caso podemos representar momentos de torque en el sentido antihorario, son iguales a los momentos de torque en sentido horario. Y así de la misma manera podemos aplicarlo en la dinámica, pero en la dinámica podemos, ya pasando todos los torques a un solo lado, determinar que si el móvil mantiene una fuerza, ¿sí? Esta fuerza aplicada por la distancia va a ser igual a la sumatoria de todos los torques que sean determinados o aplicados en este equipo móvil, el objeto que se desee intervenir, ¿no? En este caso lo hemos aplicado pues, a nuestra catapulta, y pues determinando ciertas fuerzas, ¿no? Que están aplicadas allí, la fuerza en la que se lanza el objeto de 80 newtons a una velocidad pues, de 1 metro por segundo cuadrado, pues hemos aplicado determinados valores, ¿no? Para poder llegar al resultado de hallar esa fuerza y determinar la fuerza 1, ¿no? Que es justamente la fuerza que necesitamos para que la catapulta sea detenida y pueda generarse ese lanzamiento a esa velocidad.
Luego tenemos, en relación a la energía mecánica, la conservación de la energía. Podemos hablar mucho de esto, ¿no? Y vemos en la catapulta en el momento que se está moviendo, ¿no? Podemos determinar que la energía mecánica se subdivide en 3 tipos de energía, ¿no? En 2 específicamente, la energía cinética y la potencial. Luego la potencial también se subdivide en 2, la gravitatoria y la energía potencial, netamente hablando, la que está relacionada con la altura, ¿no? Entonces, en este caso vemos que se puede aplicar energía cinética aquí. ¿Por qué? Porque la catapulta que nosotros hemos diseñado pues tiene unas ruedas en las cuales pueden girar. Se puede aplicar allí en las ruedas o se puede aplicar simplemente en el traslado de la catapulta, ¿no? De un lado, de un punto hacia el otro. Y bueno, respecto a lo que se trata al momento de torsión o momento de inercia, vamos a hablar respecto primero al momento de inercia. El momento de inercia, pues, lo hemos calculado en este caso. Aquí hay una aplicación respecto a las ruedas justamente de nuestra catapulta, donde le hemos dado una dimensión de 300 centímetros, o sea, 0.3 metros, ¿no? Pues, y determinando la densidad de la madera con la que se ha diseñado la catapulta, podemos determinar que tiene una masa de 56.7 kilogramos. Entonces, llevando la fórmula aplicada, ¿no? Donde relacionamos la inercia, que es equivalente a la masa por el radio al cuadrado, podemos determinar pues, que el momento de inercia en las ruedas de nuestra catapulta es de 5.184 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Luego, si nos vamos introduciendo más en el mundo de inercia, podemos determinar que hay diferentes valores de inercia para diferentes tipos de volúmenes, ¿no? Nos muestra aquí en la imagen, podemos ver que en una esfera, ¿no? Por ejemplo, podemos aplicar momento de inercia relacionado al radio de esta, ¿no? Una esfera sólida, ¿no? 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, que no va a ser pues lo mismo que en un cilindro, por ejemplo, ¿no? Un cilindro sólido, o en un cilindro hueco, ¿sí? O en un anillo, ¿no? En una esfera con una capa delgada, ¿no? En una varilla, ¿no? Si ustedes van viendo, va variando el momento de inercia en cada uno de ellos. ¿Y esto para qué se usa? ¿Por qué es que se analiza? Aquí pues podemos ver una de las aplicaciones, ¿no? Que es justamente aplicando integrales y derivadas en cuanto al teorema de Steiner. Y esto se utiliza pues para poder determinar de repente la resistencia a la tracción de una estructura, de una viga, de un ángulo, ¿no? De diferentes estructuras, y de esta manera podemos aplicarlo a la industria, ¿no? Entonces, esto del momento de inercia es algo muy, muy, muy interesante, que podemos analizar y aplicar a la vida real de muchas de las cosas que nosotros de repente tenemos y simplemente no las consideramos. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. A continuación, brindaré las conclusiones del proyecto. Al finalizar este proyecto podemos demostrar y entender que la catapulta cumple con los principios físicos relacionados con el movimiento parabólico, por la fuerza ejercida para impulsar al proyectil. El peso del contenedor, la forma y el largo del brazo fueron determinantes al momento de lanzar el proyectil. Analizando la energía potencial gravitatoria, podemos darnos cuenta de que varía de acuerdo al punto donde analizamos. Y esto ocurre debido a que uno de los componentes principales es la altura. Podemos decir que la catapulta es un gran aportador dentro de la materia. Tiene relación que a partir de las máquinas simples se empezaban a crear cosas que posteriormente las podríamos adaptar a las tecnologías. Finalmente podemos cumplir con el objetivo propuesto al inicio de este experimento, que era analizar una catapulta aplicando los principios físicos correspondientes, lanzando un proyectil en común y ver su eficacia. Gracias al diseño y mecanismo en la que se realiza la catapulta, se logra obtener un recorrido diferente en cada elemento empleado. Después de analizar los datos, determinamos la variación que existe en la energía potencial gravitatoria de cada cuerpo. Determinamos que influye mucho la energía cinética, puesto que la catapulta está en un punto cero y estática.
que mediante agregarle una masa u objetivo varía el resultado final del proyectil hasta que es enviado a un punto B. Gracias.